17 de mayo de 1944. Las 4 de la madrugada. En el puente de un submarino que navega por las aguas oscuras del Pacífico, un joven oficial recibe una orden por radio. Sus manos tiemblan ligeramente mientras anota las coordenadas en un papel ya húmedo por la brisa salina. Ocupar posición Na-3. Permanecer estacionarios hasta nueva orden. Lee las palabras 2 veces. Luego contempla el océano infinito que se extiende bajo un cielo sin estrellas. Un escalofrío recorre su espalda que nada tiene que ver con el frío de la noche. Algo no está bien. Guarda el mensaje en el bolsillo interior de su chaqueta, junto a una carta de su madre que nunca ha terminado de leer, y desciende por la escotilla hacia las entrañas metálicas del submarino. Sus pasos resuenan en los pasillos estrechos mientras avanza entre compartimentos donde algunos hombres duermen en sus literas, apretados como sardinas en lata, y otros juegan a las cartas bajo una luz mortecina. Nadie le pregunta nada. Todos saben que las órdenes llegan cuando deben llegar, y cuestionarlas no forma parte del vocabulario que aprendieron en la Academia Naval. El comandante del submarino está en su camarote, estudiando cartas de navegación que ya conoce de memoria. Es un hombre de unos 40 años, con el rostro curtido por años de mar y una mirada que parece penetrar siempre más allá de lo visible. Cuando el joven oficial le entrega el mensaje, lee las coordenadas sin mostrar sorpresa alguna. Asiente una sola vez. Transmitir confirmación de recibo, dice con voz neutra. Llegaremos a la posición al amanecer. El oficial duda un instante antes de retirarse. Quiere preguntar por qué deben permanecer inmóviles en medio del océano, como una boya flotante esperando que algo suceda. Quiere saber si el alto mando en Tokio comprende realmente lo que significa dejar un submarino quieto, vulnerable, anunciando su presencia cada vez que encienden los motores diésel para recargar las baterías. Pero no pregunta. En su lugar, hace una reverencia y sale del camarote. En el pasillo, se apoya contra la pared de metal frío y cierra los ojos, recordando las palabras de su instructor en la escuela de submarinos. Aquel veterano con cicatrices en las manos hablaba del submarino como si fuera un tiburón. Nunca dejéis de moveros, les decía mientras caminaba entre las filas de cadetes. Un submarino detenido es un submarino muerto. Pero ahora las órdenes dicen lo contrario. Ahora deben convertirse en piedras en el fondo del mar, esperando órdenes que quizá nunca lleguen. El submarino alcanza su posición asignada cuando el sol apenas comienza a teñir de rosa el horizonte oriental. Es un punto en el océano indistinguible de cualquier otro, agua hasta donde alcanza la vista, olas que se mecen con el ritmo eterno del Pacífico, un cielo que promete calor. El comandante ordena sumergirse a profundidad de periscopio. El submarino se hunde suavemente en el abrazo del agua, y el mundo exterior se reduce a lo que puede verse a través de un estrecho tubo que perfora la superficie. Ahí esperan. Las horas transcurren con la lentitud de la resina en un árbol. Los hombres se turnan en sus puestos mientras algunos duermen y otros leen cartas viejas o contemplan fotografías desgastadas de familias que parecen pertenecer a otra vida. Un marinero joven, apenas salido de la adolescencia, afila obsesivamente una navaja que perteneció a su abuelo. El sonido metálico se convierte en una especie de metrónomo que marca el paso del tiempo en ese espacio donde los relojes parecen funcionar de manera diferente. El oficial de comunicaciones, un hombre delgado con gafas gruesas que constantemente se empañan en la humedad del submarino, pasa su turno con los auriculares puestos, escuchando el silencio del éter. De vez en cuando capta fragmentos de transmisiones lejanas, otros submarinos confirmando sus posiciones, buques de superficie intercambiando mensajes rutinarios, el murmullo constante de una armada en guerra. Cada pocas horas transmite la posición del submarino de vuelta a Tokio, siguiendo el protocolo establecido. Son mensajes breves, cifrados con códigos que el alto mando asegura son indescifrables. Cada vez que presiona la tecla del transmisor, siente una punzada de inquietud que no sabe explicar. No es el único que siente esa inquietud. En la sala de torpedos, donde los proyectiles yacen en sus tubos como animales dormidos, un suboficial veterano habla en voz baja con sus hombres. Escuchad, les dice mientras revisan los mecanismos de disparo por enésima vez. Cuando esto empiece, cuando nos den la orden de atacar, no habrá tiempo para pensar. Todo debe ser instinto, músculo, memoria. Los hombres asienten. Son jóvenes en su mayoría, pero están bien entrenados. Saben cómo cargar un torpedo en menos de 3 minutos, calcular ángulos y distancias, mantener la calma cuando todo a su alrededor es caos.
Lo que no saben es por qué están esperando inmóviles mientras el enemigo controla cada vez más océano. El suboficial recuerda sus primeras patrullas, años atrás, cuando los submarinos eran cazadores libres que acechaban las rutas comerciales enemigas. Recuerda esa sensación de acercarse sin ser visto, elegir el momento preciso, disparar y desaparecer en las profundidades antes de que nadie supiera qué había pasado. Ahora todo es diferente. Ahora esperan órdenes que tardan horas en llegar, deben permanecer en cuadrículas asignadas como peones de ajedrez que no pueden moverse hasta que una mano invisible los empuje. ¿Creéis que vendrán?, pregunta uno de los jóvenes marineros, un muchacho de rostro todavía suave que habla del enemigo con una mezcla de temor y curiosidad. El suboficial se encoge de hombros. Los acorazados siempre vienen, responde. Tarde o temprano, vienen. Pero en su interior no está tan seguro. Ha escuchado rumores sobre cómo el enemigo ya no mueve sus grandes buques de guerra como antes, que ahora viajan en convoys protegidos por escoltas rápidos que detectan submarinos con dispositivos que parecen magia, que las reglas del juego han cambiado pero nadie en Tokio parece haberlo notado. 3 días pasan de esta manera. 3 días de espera que se convierten en una rutina de sueño interrumpido, comidas frugales, revisiones constantes de equipos que no necesitan revisión. El aire dentro del submarino se vuelve denso, cargado con el olor de aceite, sudor y el peculiar aroma metálico que emana de las baterías. Los hombres hablan menos, los silencios se alargan. Cada uno se refugia en sus propios pensamientos, en sus propias memorias de un mundo que parece cada vez más lejano. El 4.º día llega una nueva orden. El oficial de comunicaciones la recibe justo después del mediodía. Su rostro se tensa al descifrar el mensaje. Lo lee 2 veces antes de llevárselo al comandante. En el camarote estrecho, el comandante toma el papel y lo estudia bajo la luz amarillenta de la lámpara. Formación de batalla confirmada, lee en voz alta. Portaaviones enemigos detectados rumbo oeste. Todas las unidades NA, prepararse para ataque coordinado. Mantener posiciones hasta orden directa. Se hace un silencio en el que solo se oye el zumbido constante de los sistemas eléctricos del submarino. El joven oficial que había recibido la primera orden está presente. ¿Coordinado, señor?, pregunta con cautela. ¿Cómo coordinamos un ataque si no sabemos dónde están las otras unidades? El comandante lo mira con una expresión difícil de descifrar. Tokio sabe dónde están todas las unidades, responde. Ellos coordinarán el ataque. El oficial asiente, pero la inquietud que sintió aquella primera madrugada se ha convertido ahora en algo más parecido al miedo. Imagina a sus camaradas en otros submarinos, dispersos por el océano en una línea invisible, cada uno esperando en su cuadrícula asignada como centinelas ciegos, al enemigo acercándose si es que se acerca, y a los submarinos recibiendo órdenes simultáneas de atacar desde posiciones fijas que el enemigo tal vez ya conoce. Pero no dice nada. No es su papel cuestionar la estrategia del alto mando. Esa noche el submarino permanece en alerta máxima. Los hombres duermen vestidos, con sus estaciones de combate a solo unos pasos de distancia. El operador de sonar mantiene los auriculares pegados a sus oídos, escuchando el océano con una concentración que le produce dolor de cabeza. Capta sonidos distantes, el latido sordo de hélices lejanas, el crujido de corrientes submarinas, el misterioso canto de ballenas que pasan sin saber que hay una guerra sucediendo en la superficie. Cada ruido inusual lo sobresalta, cada cambio en el patrón de las olas lo hace ajustar los controles, tratando de separar lo natural de lo amenazante. No detecta nada fuera de lo ordinario. Al amanecer del 5.º día, la tensión a bordo es palpable como la humedad que empapa todo. Los hombres se mueven con movimientos mecánicos, cumpliendo con sus tareas sin el vigor de los primeros días. El comandante pasa de un compartimiento a otro, observando a su tripulación con ojos que han visto demasiadas guerras. Reconoce los signos de la fatiga que va más allá de lo físico. Es el cansancio de esperar sin saber qué se espera, el agotamiento de mantener los nervios en tensión constante sin liberación. Se detiene en la sala de torpedos, donde el suboficial veterano está explicando por tercera vez el procedimiento de disparo rápido a un grupo de marineros. Si nos dan la orden, está diciendo, tendréis que ser más rápidos que nunca. Los portaaviones no esperan. Se mueven, siempre se mueven. El comandante interviene suavemente. Descansad un poco, les dice. Cuando llegue el momento, os necesitaré frescos. Los hombres se dispersan, agradecidos por el respiro. Solo el suboficial permanece. ¿Creéis que vendrán, señor?, pregunta en voz baja.
El comandante se toma su tiempo antes de responder. Mira los torpedos que brillan bajo la luz tenue, armas hermosas y letales que han permanecido dormidas demasiado tiempo. No lo sé, admite finalmente. Pero si vienen, estaremos listos. El suboficial asiente, aunque ambos saben que la palabra listos significa cosas diferentes para cada uno. Estar preparado técnicamente es una cosa. Estar listo para lo que realmente significa entrar en combate desde una posición fija, anunciada por transmisiones de radio que tal vez el enemigo puede interceptar, es algo muy distinto. Esa tarde, el oficial de comunicaciones recibe una transmisión que no está dirigida específicamente a su submarino. Es un mensaje general a todas las unidades NA, urgente y breve, contacto enemigo confirmado. Grupo de portaaviones escoltados acercándose a zona. Todas las unidades, máxima alerta. Prepararse para orden de ataque inmediato. El corazón del oficial late más rápido mientras corre a entregárselo al comandante. Por los pasillos del submarino, la noticia se propaga antes de que pueda ser anunciada oficialmente. Los hombres lo sienten en el aire, en la tensión repentina de los oficiales, en el sonido de pasos apresurados. Se apresuran a sus puestos sin necesidad de órdenes. En la sala de torpedos, los mecanismos se revisan una vez más. En la sala de control, los timoneles prueban los controles de inmersión. El operador de sonar se ajusta los auriculares con manos que ya no tiemblan por nerviosismo sino por adrenalina. El comandante sube al puente y ordena elevar el periscopio. El tubo asciende con un silbido hidráulico. Pega el ojo a la lente y gira lentamente, escaneando el horizonte. No ve nada, solo océano y cielo, la línea que los separa casi invisible en la bruma de la tarde. Pero sabe que allá afuera, más allá de lo que sus ojos pueden ver, algo se está moviendo. Algo grande y poderoso se acerca, o tal vez se aleja. No tiene manera de saberlo con certeza. Ordena sumergirse un poco más profundo. El submarino desciende suavemente hasta quedar a una profundidad donde las olas de la superficie son solo un recuerdo. Ahí, en el abrazo verde oscuro del océano, esperan. Los minutos se estiran como goma elástica. 1 hora pasa. Luego 2. El operador de sonar es el primero en oírlo. Un cambio sutil en el patrón de sonidos que llena sus auriculares. Al principio no está seguro, podría ser cualquier cosa, un banco de peces, una corriente cruzada, su propia imaginación. Pero luego se hace más claro. Múltiples hélices, girando a diferentes velocidades. Se acercan desde el noroeste. Contacto, reporta con voz tensa. Múltiples objetivos. Rumbo, calculando rumbo. Sus manos vuelan sobre los instrumentos, tratando de dar sentido al caos de sonidos que llenan sus oídos. Muchos barcos, señor. Se mueven rápido. El comandante se aproxima a la estación de sonar. ¿Distancia? Difícil de determinar. Tal vez 20 kilómetros. Quizás menos. El joven oficial que había recibido la primera orden está junto al comandante. ¿Transmitimos la posición enemiga?, pregunta. El comandante duda. Cada transmisión es un riesgo. Cada vez que encienden la radio, se convierten en un faro que grita su ubicación a cualquiera que esté escuchando. Pero las órdenes son claras, reportar todo contacto enemigo. Transmitir, ordena finalmente. Pero hacedlo rápido. El oficial de comunicaciones compone el mensaje, coordenadas del enemigo, rumbo y velocidad estimados, naturaleza del contacto. Sus dedos vuelan sobre la tecla del transmisor. El mensaje sale en ráfagas cortas de código que viajan a la velocidad de la luz hasta Tokio, donde hombres en uniformes impecables lo recibirán, lo analizarán y eventualmente enviarán órdenes de vuelta. Pero esa comunicación también viaja en otras direcciones, rebota en la ionosfera, se dispersa por el éter, llega a oídos no previstos. En algún lugar del Pacífico, en una sala llena de equipos extraños y hombres que han aprendido a descifrar códigos que se suponían indescifrables, la transmisión es captada, analizada, entendida. El submarino japonés no lo sabe todavía. Continúa esperando, los nervios de la tripulación tensos como cables a punto de romperse. El operador de sonar sigue el progreso del contacto enemigo. Los barcos se acercan, luego parecen cambiar de rumbo ligeramente. ¿Están viniendo hacia ellos? ¿Pasarán de largo? No hay manera de saberlo con certeza. Pasa otra media hora. Luego llega la orden de Tokio. El oficial de comunicaciones casi deja caer el papel al leerla. Orden de ataque, anuncia con voz que intenta sonar firme. Todas las unidades NA,
Atacar al enemigo con torpedos. Coordinar fuego para máximo efecto. El comandante toma el mensaje y lo lee. Por un momento, su rostro muestra algo que podría ser duda, o cansancio, o resignación. Luego su expresión se endurece. Estaciones de combate ordena. Preparar los torpedos. El submarino cobra vida con un propósito renovado. Los hombres corren a sus puestos con una mezcla de alivio y terror. Después de días de espera, finalmente van a hacer lo que vinieron a hacer. En la sala de torpedos, el suboficial veterano supervisa la apertura de las compuertas de los tubos. El agua del mar entra con un rugido contenido. Los torpedos están listos. Solo falta el blanco. El comandante sube al periscopio y eleva el tubo lentamente, consciente de que cada segundo que permanece arriba es un segundo en que pueden ser detectados. Sus ojos buscan en el horizonte. Al principio no ve nada. Luego, casi en el límite de la visibilidad, distingue formas. Barcos. Muchos barcos. Una formación que se mueve con la precisión de una coreografía ensayada. Intenta identificar a los portaaviones, los objetivos principales, las joyas de la corona que el alto mando les ha ordenado hundir. Pero están en el centro de la formación, rodeados de escoltas que se mueven en patrones erráticos. Destructores rápidos, cruceros armados hasta los dientes. Y algo más que no había anticipado, el cielo sobre la flota enemiga está lleno de aeronaves que circulan como aves de presa. Baja el periscopio. Preparar un patrón de 4 torpedos, ordena. Apuntar al portaaviones de la izquierda. El oficial de torpedos ingresa los datos en el sistema de control de fuego. Es un mecanismo complicado que requiere calcular distancia, velocidad del blanco, ángulo de aproximación, corrientes marinas. Cada variable afecta la trayectoria del torpedo. Un error de 1 grado puede significar fallar por cientos de metros. Mientras realizan los cálculos, el operador de sonar reporta algo nuevo. Señor, detectando, suena como explosiones. No, no son explosiones. Es diferente. El comandante se acerca rápidamente. ¿Qué oís? No estoy seguro, señor. Es un sonido que nunca he oído antes. Como estallidos pequeños, muchos estallidos pequeños. Y, señor, detectando hélices rápidas. Muy rápidas. Se acercan. Un escalofrío recorre el submarino. El comandante entiende antes que nadie. Cargas de profundidad, dice en voz baja. Están atacando a uno de los nuestros. En algún lugar no muy lejos, otro submarino de la línea NA está bajo ataque. Tal vez fue detectado cuando emergió para atacar. Tal vez sus transmisiones de radio fueron rastreadas. Tal vez simplemente tuvo mala suerte. No importa cómo, ahora está siendo cazado por destructores que lanzan cargas explosivas al agua, tratando de aplastar el casco de metal con la presión de las detonaciones. El oficial de torpedos interrumpe. Solución de tiro lista, señor. El comandante debe tomar una decisión. Puede atacar ahora, lanzar sus torpedos hacia la formación enemiga y esperar que al menos uno alcance su blanco. Pero hacerlo significa revelar su posición, convertirse en el próximo objetivo de esos destructores que ya han encontrado sangre en el agua. O puede esperar, sumergirse más profundo, alejarse silenciosamente, buscar otra oportunidad. Pero las órdenes son claras, atacar. Y él es un hombre que ha jurado obedecer las órdenes, sin importar lo que cuesten. Listos los tubos 1 al 4, ordena. Su voz no traiciona lo que siente por dentro. ¿En mi marca? Fuego 1. El submarino se estremece ligeramente cuando el torpedo sale del tubo, impulsado por aire comprimido. Es un sonido distintivo, inconfundible para cualquiera que sepa escuchar. Fuego 2. Fuego 3. Fuego 4. 4 torpedos surcan el agua como tiburones metálicos, siguiendo sus trayectorias programadas hacia la formación enemiga. El comandante cuenta los segundos en su cabeza. A la velocidad que viajan, necesitarán casi 5 minutos para alcanzar la distancia objetivo. 5 minutos que se sienten como 5 horas. Inmersión profunda, ordena. Rumbo sur. Silencio absoluto. El submarino se hunde hacia las profundidades oscuras. Los motores se reducen al mínimo. Los hombres se quedan inmóviles en sus puestos, apenas respirando. En ese silencio sepulcral, cada sonido se amplifica, el goteo de una válvula con fugas, el crujido del casco bajo la presión, el latido de sus propios corazones. El operador de sonar mantiene los auriculares pegados a sus oídos.
Escucha el sonido de los torpedos alejándose, las hélices de los barcos enemigos en la superficie. Y entonces escucha algo más. Un cambio en el patrón. Algunas de las hélices se aceleran, se separan de la formación principal. Vienen hacia ellos. Contacto cercano, susurra. 2, no, 3 escoltas. Se aproximan rápido. El comandante aprieta los puños. Sabía que esto sucedería. Sabía que en el momento en que dispararan se convertirían en presas. Pero no esperaba que fuera tan rápido. Los destructores enemigos se mueven con una velocidad y precisión que habla de entrenamiento y tecnología superior. No están buscando ciegamente. Saben exactamente hacia dónde ir. Más profundo, ordena. Todo lo que el casco aguante. El submarino desciende mientras el metal protesta con gemidos siniestros. La presión del agua aumenta con cada metro. Los hombres miran las paredes del casco con ojos que intentan esconder el miedo. Todos han escuchado historias de submarinos que fueron demasiado profundo, de cascos que se arrugaron como papel bajo el peso del océano. Entonces llega el primer estallido. Es un sonido como el fin del mundo, un rugido sordo que sacude todo el submarino. Una carga de profundidad ha explotado cerca, demasiado cerca. Las luces parpadean. Algunos instrumentos se salen de sus monturas. Un marinero cae de su litera y se golpea la cabeza contra una válvula. La sangre mancha el suelo de metal. El segundo estallido es más cercano. El submarino se balancea violentamente. Más luces se apagan. En la oscuridad repentina, iluminada solo por las luces de emergencia, los hombres luchan por mantener el control. El oficial de timón se aferra a sus controles, tratando de mantener el submarino nivelado. El comandante se sujeta a una tubería, su rostro tenso pero calmado. Mantener el rumbo, dice en voz tranquila. No hacer ruido. Un tercer estallido. Un cuarto. Los destructores en la superficie están dejando caer cargas en un patrón calculado, tratando de cubrir toda el área donde creen que está el submarino. Cada explosión es una apuesta, una esperanza de que la próxima sea la que rompa el casco, la que envíe al submarino y su tripulación al fondo del océano. En la sala de torpedos, el suboficial veterano se arrodilla junto a un marinero joven que está hiperventilando, al borde del pánico. Respira, le dice en voz baja. Solo respira. No es la primera vez que nos atacan así. No será la última. Pero incluso mientras dice las palabras, sabe que esta vez es diferente. El enemigo los encontró demasiado rápido, los ataca con demasiada precisión. Es como si supieran exactamente dónde estaban incluso antes de que dispararan sus torpedos. Las explosiones continúan. 5, 6, 7. Cada una más cerca que la anterior. El submarino desciende más profundo, huyendo hacia las profundidades donde la presión es tan grande que incluso las cargas de profundidad pierden efectividad. Pero esas profundidades también son peligrosas para el propio submarino. El casco no fue diseñado para soportar tanta presión durante mucho tiempo. En la sala de control, el oficial de navegación mira el indicador de profundidad con ojos muy abiertos. La aguja ha pasado el límite de seguridad y sigue descendiendo. Señor, dice con voz tensa. Estamos en zona roja. Lo sé, responde el comandante. Mantener el rumbo. Otro estallido sacude el submarino. Esta vez algo se rompe. Una tubería revienta con un silbido agudo. El agua del mar comienza a entrar bajo presión. Los hombres corren a sellar la fuga. El suboficial de maquinaria gira válvulas con manos que se mueven por puro entrenamiento, porque su mente está en otro lugar, pensando en su familia en Kioto, en el jardín de cerezos donde jugaba de niño. Fuga controlada, reporta después de minutos que parecen eternos. Pero estamos tomando agua. El comandante asiente. Todos los submarinos toman agua eventualmente. La pregunta es si pueden controlar las fugas el tiempo suficiente para sobrevivir el ataque. Mira a su alrededor, viendo los rostros de sus hombres en la luz fantasmal de las lámparas de emergencia. Todos tan jóvenes. Todos tan valientes. Todos atrapados en este cilindro de metal que se hunde cada vez más profundo en el océano. Las explosiones finalmente cesan. El silencio que sigue es casi más aterrador que los estallidos. Los hombres se quedan inmóviles, escuchando. El operador de sonar reporta en susurros. Los destructores están circulando arriba. Creo que nos han perdido. O tal vez simplemente están esperando que el submarino cometa un error, que haga algún ruido, que dé alguna señal de su presencia. En la superficie,
los capitanes de los destructores estudian sus instrumentos, esos dispositivos que pueden detectar submarinos bajo el agua usando ondas de sonido, esperan una señal, un eco que les diga dónde está su presa. El comandante toma una decisión. Mantener silencio absoluto, ordena. Apagar todo lo que no sea esencial. No moverse a menos que sea absolutamente necesario. El submarino se convierte en una tumba silenciosa. Los hombres ni siquiera se atreven a susurrar. Comunican con gestos y miradas. Las horas pasan con una lentitud agónica. El aire se vuelve más denso, más difícil de respirar. Los sistemas de filtración están al mínimo para reducir el ruido. El dióxido de carbono se acumula lentamente. El joven oficial que recibió la primera orden está sentado en un rincón, con la espalda contra el casco frío. Piensa en esa transmisión de radio que enviaron, en todas las transmisiones que han enviado durante días, anunciando su posición, reportando cada movimiento. ¿Y si el enemigo podía leer esos mensajes? ¿Y si cada transmisión era como encender una linterna en la oscuridad, diciéndole al enemigo exactamente dónde buscarlos? La idea es casi demasiado terrible para contemplarla. Significaría que toda la línea NA, todos los submarinos esperando en sus posiciones asignadas, son blancos conocidos. Significaría que la estrategia del alto mando no es solo obsoleta, sino suicida. 4 horas después de la última explosión, el operador de sonar reporta que las hélices de los destructores finalmente se están alejando. Se van lentamente, reluctants, pero se van. Tal vez tienen otras prioridades. Tal vez creen que el submarino ya está destruido. Tal vez simplemente se han quedado sin cargas de profundidad. El comandante espera 1 hora más antes de dar la orden de ascender. El submarino se eleva lentamente, cuidadosamente, como un hombre herido tratando de ponerse de pie. Cuando alcanzan la profundidad de periscopio, el comandante eleva el tubo con infinita cautela. El océano está vacío. No hay señal de la flota enemiga. No hay señal de los destructores. Solo agua y cielo en la luz dorada del atardecer. Es hermoso y desolador a la vez. Emergen completamente para recargar las baterías y ventilar el submarino. Los hombres suben al puente en turnos, respirando el aire fresco con la desesperación de hombres que han estado a punto de asfixiarse. El joven oficial se queda en la cubierta, mirando el horizonte mientras el sol se hunde en el oeste, pintando el cielo de naranjas y púrpuras. ¿Creéis que los torpedos alcanzaron algo?, pregunta el suboficial veterano que ha subido a su lado. El oficial sacude la cabeza. No lo sé. No oí ninguna explosión. Pero con todas las cargas de profundidad. Deja la frase sin terminar. El suboficial enciende un cigarrillo prohibido. El comandante hace la vista gorda. Casi nos matan hoy, dice exhalando humo. Y ni siquiera sabemos si hicimos daño. Mientras tanto, en aguas al este de las Islas Salomón, se desarrolla otra historia. 19 de mayo de 1944, 3 horas y 14 minutos de la madrugada. En el puente de un destructor de escolta estadounidense, un operador de sonar susurra por el tubo de comunicación: contacto. Rumbo 210, profundidad estimada 150 pies. En la penumbra del puente, el capitán asiente una sola vez. No dice nada. No necesita decirlo. Todos en el puente saben lo que significa ese susurro. La cacería ha comenzado. El operador de sonar es un joven de Ohio que antes de la guerra trabajaba afinando pianos. Tiene el oído más sensible de todo el barco, capaz de distinguir entre el eco de un banco de peces y el zumbido distante de motores eléctricos. Ahora, con los auriculares pegados a sus oídos, escucha el océano con una concentración que le produce dolor en las sienes. Ajusta los controles con dedos que conocen cada perilla de memoria. Confirmado, dice después de unos segundos eternos. Submarino. Se mueve lento, rumbo oeste. El capitán se acerca a la mesa de trazado donde un oficial de navegación ya está marcando la posición en la carta. Es un hombre de unos 35 años, con el rostro curtido por el sol del Pacífico y ojos que han aprendido a leer el mar como otros leen libros. Ha cazado submarinos antes, pero esta vez es diferente. Esta vez saben exactamente dónde buscar. Esta vez tienen información que convierte la caza en algo más parecido a una ejecución. 2 días antes, en una sala cerrada bajo cubierta, le mostraron un documento marcado como ultrasecreto. Un oficial de inteligencia con gafas gruesas le explicó lo que significaba. Conocemos sus posiciones, le dijo sin dramatismo. Sabemos dónde está cada submarino enemigo en esta zona. Sus transmisiones de radio,
Las leemos como si fueran el periódico de la mañana. El capitán había mirado la carta donde círculos rojos marcaban las ubicaciones de casi una docena de submarinos japoneses. Formaban una línea defensiva, cada uno en su cuadrícula asignada, esperando órdenes. ¿Y ellos no saben qué sabemos?, había preguntado. No tienen ni idea. Ahora, con el primer contacto confirmado, el capitán siente una mezcla de excitación y algo más oscuro. Sabe que los hombres en ese submarino allá abajo son profesionales como él. Sabe que tienen familias, esperanzas, miedos. Pero también sabe que si no los hunde él, ellos hundirán transportes cargados con miles de soldados aliados. La guerra no permite sentimentalismos. Preparar el Hedgehog, ordena con voz tranquila. En la proa del barco, un equipo se mueve con eficiencia practicada. El Hedgehog es un arma singular, una plataforma con 24 lanzadores que parecen tubos de mortero inclinados hacia adelante. Cada tubo contiene un proyectil pequeño, de apenas 30 kilos, con una carga explosiva que solo detona al contacto directo. No es como las cargas de profundidad tradicionales que explotan a una profundidad ajustada, creando un estruendo masivo que ciega el sonar durante minutos preciosos. El Hedgehog es silencioso hasta el momento del impacto. Y esa diferencia lo cambia todo. El oficial de artillería que supervisa la preparación es un veterano que participó en las cazas submarinas en el Atlántico. Ha visto demasiados ataques fallidos con cargas de profundidad, lanzarlas, esperar en la ceguera acústica que producen las explosiones, emerger sin saber si has acertado o solo has removido el agua. El Hedgehog es diferente. Si no oyes explosión, has fallado. Si la oyes, has matado. No hay ambigüedad. No hay esperanzas falsas. Listo, señor, reporta por el intercomunicador. El destructor acelera. No es un barco grande ni particularmente rápido, pero es ágil y está diseñado específicamente para esta tarea, cazar submarinos. El capitán calcula mentalmente la posición del contacto. El submarino se mueve lento, probablemente recargando baterías o simplemente patrullando su zona asignada. No sabe que ha sido detectado. No sabe que un cazador se acerca. Distancia 1200 yardas, reporta el operador de sonar. Su voz permanece calmada, pero sus manos aprietan los auriculares con más fuerza. Ha escuchado las historias de otros operadores de sonar, de esos momentos en que pierdes el contacto justo antes del ataque, de cómo el submarino simplemente desaparece en las capas térmicas del océano o se hunde tan profundo que el sonar no puede seguirlo. Pero este contacto se mantiene claro. El submarino no parece consciente del peligro. O tal vez simplemente no puede moverse más rápido. Los submarinos son rápidos bajo el agua solo en ráfagas cortas. Para patrullas prolongadas se mueven a velocidad de crucero, conservando las baterías, vulnerables. El capitán estudia el trazado que se actualiza constantemente. La distancia se reduce, 1000 yardas, 900, 800. Necesitan estar lo suficientemente cerca para que el Hedgehog sea efectivo, pero no tanto que el submarino pueda detectar el sonido de sus hélices y sumergirse a profundidad de escape. Prepararse para el ataque, ordena. Su voz se transmite por todo el barco a través del intercomunicador. En cada estación, hombres tensan sus músculos. En la sala de máquinas, los ingenieros ajustan los controles, listos para dar toda la potencia si es necesario. En la enfermería, un médico revisa su equipo sin saber realmente para qué. Los ataques con Hedgehog o aciertan completamente o fallan completamente. Rara vez hay heridos. 600 yardas. El oficial de artillería en la proa mira a través de la mira, aunque en la oscuridad de esta madrugada no puede ver nada excepto océano negro. Confía en los números que le llegan del puente, en los cálculos que convierten los ecos de sonar en coordenadas precisas. 400 yardas. Manteniendo contacto firme. Adelante, ordena el capitán. Fuego cuando estéis listos. El barco vibra cuando los lanzadores del Hedgehog disparan casi simultáneamente. 24 proyectiles surcan el aire en un arco calculado, trazando parábolas que los llevarán a caer en un patrón circular adelante del barco. Es como lanzar una red, pero una red letal. Caen al agua con salpicaduras apenas audibles y se hunden rápido, buscando carne de metal. El operador de sonar mantiene el contacto. Puede oír los proyectiles hundiéndose, pequeños ecos que descienden. Puede oír el submarino, todavía moviéndose en su rumbo, todavía ignorante. ¿Y entonces? La explosión es distintiva. No el rugido sordo de una carga de profundidad, sino un estallido agudo, casi metálico.
Luego otro. Y otro. El operador de sonar se quita los auriculares de golpe, el sonido demasiado fuerte incluso a través de la distancia. Impactos múltiples, reporta, su voz ahora temblorosa por la adrenalina. Señor, hemos acertado. En el puente, los hombres intercambian miradas. El primer ataque y ya han acertado. Es casi demasiado fácil. Pero el capitán no celebra todavía. Mantener la vigilancia, ordena. Quiero confirmación de hundimiento. El destructor circula la zona. El operador de sonar escucha atentamente, buscando cualquier señal de que el submarino sobrevivió. Pero solo hay silencio. Luego, después de unos minutos, comienza a oír otros sonidos, el crujido de metal retorciéndose bajo presión, el silbido de aire escapando, los sonidos de un submarino muriendo. Es un sonido que ninguno de los hombres en el puente olvidará jamás. Burbujas de aire subiendo a superficie, reporta un vigía. Mucho aceite. Restos flotando. El capitán asiente. Es suficiente. Mira su reloj. Desde el primer contacto hasta la confirmación de hundimiento han pasado 36 minutos. Un submarino enemigo destruido en poco más de media hora. Y según la inteligencia, hay al menos 10 más en la zona. Mientras el amanecer comienza a teñir de gris el horizonte oriental, el capitán baja a su camarote para redactar el informe. Pero antes de hacerlo, se permite un momento de quietud. Se sienta en el borde de su litera y se cubre la cara con las manos. Ha hundido un submarino. Ha matado, probablemente, a 50 o 60 hombres. Hombres que esta mañana despertaron sin saber que no verían otro amanecer. No se arrepiente. No puede permitirse el arrepentimiento. Pero tampoco puede ignorar completamente lo que ha hecho. Es el precio de la guerra, cargar con el peso de las vidas que tomas, incluso cuando sabes que era necesario. Los días siguientes se funden en un patrón que se vuelve casi rutinario: recibir coordenadas, navegar a la zona, buscar el contacto, atacar, confirmar el hundimiento, recibir nuevas coordenadas. Cada 48 horas, aproximadamente, otro submarino desaparece bajo el océano. El tercer submarino lo encuentran justo después del amanecer. Este está en superficie, recargando baterías. Lo detectan visualmente antes que con el sonar. Es un momento extraño, ver al enemigo a la luz del día, ese cilindro oscuro flotando en el agua como una ballena durmiente. Podrían atacarlo con los cañones, pero el capitán ordena el Hedgehog de nuevo. Es más efectivo, más seguro. El submarino intenta sumergirse cuando los ve acercarse, pero es demasiado tarde. Los proyectiles caen mientras todavía está a poca profundidad. Las explosiones son más visibles esta vez, columnas de agua que se levantan donde los proyectiles impactan el casco. Y luego, para horror de todos en el puente, ven hombres en el agua. Algunos escaparon antes de que el submarino se hundiera completamente. El capitán ordena rescatarlos. Es lo correcto, lo humano. Pero mientras las balsas salvavidas son lanzadas, mientras sus marineros tiran cuerdas a los náufragos japoneses, ve las caras de su tripulación. Algunos muestran compasión. Otros, odio apenas contenido. La guerra ha hecho cosas terribles a todos ellos. Rescatan a 3 hombres. Uno está herido, con quemaduras graves. El médico del barco hace lo que puede. Los otros 2 están en shock, temblando envueltos en mantas, mirando al vacío con ojos que han visto demasiado. Uno de ellos es muy joven, apenas 20 años. El otro es un oficial veterano con cicatrices que hablan de batallas anteriores. El capitán baja a verlos en la enfermería. Ninguno habla inglés, y él no habla japonés. Pero no necesitan palabras. El oficial veterano lo mira, y en sus ojos hay un entendimiento silencioso. Ambos son profesionales. Ambos han hecho lo que tenían que hacer. Ambos saben que las circunstancias podrían haber sido al revés fácilmente. Tratadlos bien, ordena el capitán a los guardias. Son prisioneros, pero también son marineros. Merecen respeto. El 9º submarino se entrega sin luchar. Cuando lo detectan, sube a superficie inmediatamente, iza una bandera blanca improvisada. Su comandante ha decidido que continuar es suicidio. Los rescatan a todos, 52 hombres, demacrados, exhaustos, pero vivos. El capitán del submarino japonés habla algo de inglés. En el puente del destructor, mientras espera ser llevado bajo cubierta con sus hombres, mira al capitán estadounidense con ojos que han perdido cualquier ilusión. ¿Sabéis dónde estábamos?, dice. No es una pregunta. El capitán estadounidense no responde.
Nuestros códigos, continúa el japonés. Nunca fueron seguros, ¿verdad? Todas esas transmisiones, estábamos anunciando nuestra posición al enemigo. No puedo comentar sobre asuntos de inteligencia, responde el capitán estadounidense, pero su silencio es respuesta suficiente. El capitán japonés asiente lentamente. ¿Cuántos de nosotros sabéis? 8, responde el estadounidense. Vosotros sois el 9º contacto. Los otros 8, no hubo supervivientes. El japonés cierra los ojos. Probablemente conocía a los comandantes de esos submarinos, probablemente eran amigos, compañeros de academia, hombres con los que había compartido saque e historias. Somos piezas de ajedrez, dice con amargura. Nos pusieron en el tablero y nos dijeron que no nos moviéramos. Y vosotros simplemente recorréis el tablero, tomando las piezas una por una. Y en Tokio, en una oficina del almirantazgo, un almirante de 60 años sostiene un informe con manos que tiemblan ligeramente. Lo lee una vez. Luego otra. Las palabras no cambian. La línea NA ha sido aniquilada. 10 unidades hundidas en 12 días. No hay supervivientes excepto la tripulación de una unidad que se rindió. Dobla el papel con cuidado, casi con ternura. Luego lo deposita en un cenicero de bronce y le prende fuego. Observa cómo las llamas consumen las palabras, cómo la verdad se convierte en cenizas. Pero sabe que quemar el informe no cambia los hechos. 10 submarinos. 500 hombres. Desaparecidos en menos de 2 semanas. El almirante se considera a sí mismo un realista. Ha servido en la Armada durante 40 años. Ha visto victorias y derrotas. Sabe reconocer un desastre cuando lo tiene delante. Pero también sabe algo más, que admitir este desastre significaría admitir algo mucho peor. Significaría admitir que sus códigos navales, esos códigos que les aseguraron eran imposibles de romper, han sido comprometidos. Y si los códigos están comprometidos, entonces cada orden que envían, cada posición que reportan sus barcos, cada movimiento que planean, todo está siendo leído por el enemigo. No puede admitirlo. No él solo. Necesita que otros vean lo que él ve, que lleguen a la misma conclusión aterradora. Convoca una reunión de emergencia para esa noche. Solo oficiales de alto rango, solo aquellos con suficiente autoridad para tomar decisiones que podrían cambiar el curso de la guerra. Mientras espera que caiga la noche, el almirante camina hasta la ventana de su oficina. Desde aquí puede ver parte de la bahía, puede ver algunos de los barcos de la flota anclados como dormidos. Piensa en los comandantes de esos submarinos perdidos. Conocía a algunos personalmente. Buenos hombres. Profesionales. Siguieron sus órdenes al pie de la letra, ocupar posiciones fijas, transmitir informes regulares, esperar instrucciones. Hicieron exactamente lo que se les pidió. Y ahora están muertos. La reunión comienza a las 8 de la noche. 6 almirantes y una docena de capitanes de alto rango se reúnen en una sala sin ventanas en las profundidades del edificio del almirantazgo. El ambiente es tenso. Todos han oído rumores. Todos saben que algo terrible ha sucedido. El almirante que quemó el informe se pone de pie. No tiene copia del documento, pero ha memorizado cada palabra. Habla con voz calmada, sin dramatismo, presentando los hechos como si estuviera dando un reporte meteorológico. Entre el 19 y el 30 de mayo, perdimos contacto con todas las unidades de la línea NA. Basándonos en informes de inteligencia del enemigo que hemos logrado interceptar, las 10 unidades fueron detectadas, perseguidas y hundidas. El patrón de los ataques sugiere que el enemigo conocía con precisión las posiciones de cada unidad. Se hace un silencio en la sala. Luego uno de los almirantes más jóvenes habla. ¿Estáis sugiriendo que nuestros códigos están comprometidos? Estoy sugiriendo que debemos considerar esa posibilidad. Otro almirante, este más viejo, con medallas que cubren todo su pecho, sacude la cabeza vigorosamente. Imposible. Nuestros códigos son los más sofisticados del mundo. Hemos invertido años en desarrollarlos. Los mejores matemáticos del país nos han asegurado que son indescifrables. Y sin embargo, dice el primer almirante con voz suave, 10 submarinos fueron encontrados y hundidos en posiciones que solo conocíamos nosotros. A menos que creáis en coincidencias extraordinarias. La discusión se vuelve más acalorada. Algunos oficiales están dispuestos a considerar que los códigos están comprometidos. Otros se niegan rotundamente. No es solo orgullo profesional. Es que aceptar la verdad requeriría acciones inmediatas y drásticas,
Cambiar todos los códigos, asumir que todas las comunicaciones anteriores han sido leídas, replantear cada estrategia basándose en la premisa de que el enemigo sabe lo que estás haciendo. El almirante veterano con las medallas se pone de pie. Es claramente el de mayor rango en la sala. Propongo que formemos un comité para investigar esta cuestión. Mientras tanto, continuaremos usando nuestros códigos actuales pero con precauciones adicionales. Limitaremos la información sensible en transmisiones de radio. Usaremos más correos en lugar de radio cuando sea posible. Es un compromiso. No es suficiente, pero es algo. La reunión se disuelve sin haber tomado la decisión crucial, admitir que los códigos están rotos y cambiarlos completamente. El almirante que convocó la reunión regresa a su oficina esa noche sabiendo que ha fracasado. No logró convencerlos. O peor, logró convencer a algunos, pero no a los suficientes, no a los que tienen el poder real de hacer cambios. Y ahora, cada día que pase usando los mismos códigos comprometidos, más hombres morirán innecesariamente. Años después, cuando la guerra ha terminado, cuando Japón ha sido derrotado y está reconstruyéndose, el antiguo almirante recibe una visita. Es un hombre joven, apenas 20 años, con el rostro de alguien que ha conocido pérdida. Soy el hijo de uno de los comandantes de submarinos de la línea Na, dice. Mi padre murió en mayo de 1944. Estoy tratando de entender qué le pasó. El almirante invita al joven a entrar. Le ofrece té. Se sientan en silencio por un momento. Vuestro padre era un buen hombre, dice finalmente el almirante. Un excelente oficial. Hizo exactamente lo que se le pidió que hiciera. ¿Y eso lo mató? El almirante asiente lentamente. Sí. Las órdenes que le dimos estaban basadas en premisas falsas. Asumimos que nuestras comunicaciones eran seguras. No lo eran. Cada vez que vuestro padre reportaba su posición, estaba anunciando su ubicación al enemigo. Y nosotros no lo supimos, o no lo admitimos, hasta que fue demasiado tarde. ¿Por qué? La voz del joven está llena de dolor y confusión. Si sabíais que algo estaba mal, ¿por qué no cambiaron las cosas antes? Es la pregunta que el almirante se ha hecho 1000 veces. Porque admitir que nuestros códigos estaban comprometidos significaba admitir un error masivo. Significaba cuestionar sistemas en los que habíamos invertido años y recursos enormes. Significaba que oficiales muy importantes tendrían que admitir que estaban equivocados. Hace una pausa. Y porque, honestamente, algunos de nosotros no podíamos creer que el enemigo pudiera ser tan inteligente. Subestimamos su capacidad de romper códigos. Esa subestimación costó muchas vidas, incluyendo la de vuestro padre. El joven bebe su té en silencio. ¿Sabéis lo que más duele? Que mi padre murió no en combate heroico, sino porque siguió órdenes que lo condenaron. Que fue valiente y leal y profesional, y que todas esas cualidades no importaron porque el sistema en el que operaba estaba fundamentalmente roto. Sí, dice el almirante. Ese es exactamente el punto. Y es una lección que espero nunca se olvide. Esta es la historia de la línea Na, no una historia de héroes y villanos, sino una historia sobre cómo la guerra moderna se libra tanto en salas de descifrado de códigos como en el campo de batalla. Es una historia sobre cómo las ventajas de información pueden ser más decisivas que cualquier arma. Es una historia sobre el costo humano de esas ventajas, incluso cuando las tienes a tu favor. Los submarinos de la línea japonesa estaban condenados no por falta de valentía o habilidad, sino por un sistema que los puso en posiciones fijas, que los hizo transmitir constantemente sus ubicaciones usando códigos que el enemigo podía leer, que priorizó la doctrina sobre la adaptabilidad. Y el grupo cazador estadounidense no triunfó simplemente porque eran mejores marineros, sino porque tenían el Hedgehog que les permitía atacar sin cegarse, y porque tenían inteligencia que convertía el vasto océano en una carta precisa de ubicaciones enemigas. El legado de esos 12 días se extiende más allá de las estadísticas de hundimientos. Se convierte en un caso de estudio en academias militares sobre la importancia de la seguridad de las comunicaciones. Inspira mejoras en tecnología de sonar y armas antisubmarinas. Enseña a generaciones de comandantes navales sobre la necesidad de flexibilidad táctica y el peligro de adherirse rígidamente a doctrinas obsoletas. Pero quizás el legado más importante es el más personal, el que vive en las memorias de aquellos que estuvieron allí. Ellos aprendieron que la eficiencia en guerra no hace que matar sea más fácil, solo más efectivo. Aprendieron que la tecnología puede amplificar tanto la capacidad de destruir como el peso moral de hacerlo.
Aprendieron que la victoria, sin importar cuán completa, siempre tiene un costo humano que alguien debe cargar. Y tal vez, solo tal vez, al contar sus historias, al mantener viva la memoria no solo de lo que hicieron sino de lo que sintieron al hacerlo, le dieron a futuras generaciones algo valioso, un recordatorio de que detrás de cada estadística de guerra hay personas. Personas que aman y temen. Personas que siguen órdenes y cuestionan decisiones. Personas que sobreviven y que mueren. Personas que, al final, son mucho más parecidas entre sí de lo que la guerra les permite admitir. En algún lugar del Pacífico, donde el océano es profundo y oscuro, yacen los restos de 10 submarinos. Monumentos silenciosos a hombres que hicieron su deber, que siguieron sus órdenes, que nunca supieron que cada transmisión de radio era leída por el enemigo, que cada posición fija era una tumba esperando. Descansan allí como advertencia y como memorial, recordando a cualquiera que piense sobre ellos que en la guerra, el coraje y la habilidad no son suficientes si el sistema en el que operas está fundamentalmente quebrado. Esa es la historia real de aquellos 12 días de mayo de 1944. No una historia de triunfo sin matices, sino una historia compleja sobre guerra, tecnología, inteligencia y el costo humano de todos ellos. Una historia que merece ser contada y recordada, no para glorificar la victoria sino para entender su precio, y tal vez, solo tal vez, para ayudar a prevenir que otros paguen ese mismo precio en futuras guerras que, con esperanza y trabajo, podrían evitarse del todo.